El tema es aprendiendo a confiar. Y aquí quiero presentar a ustedes algunas razones por preocupaciones financieras. ¿Por qué personas se preocupan con las finanzas? Una de ellas es la falta de provisión para emergencias. Y ahora salimos del tema de niños para volver al mundo de los adultos. Cuando no tenemos ahorro y no tenemos planes para hacer provisión para emergencias, si no estamos preocupados es porque estamos locos. Porque una persona normal debería estar preocupada si no tiene ahorro. No tengo Dios, pero Dios te dio sabiduría para saber que necesitas ahorrar plata y tener un fondo de emergencia. Y la Biblia nos da indicaciones de que eso es una práctica esperada por Dios. Dios quiere que tengamos plata para las emergencias. Y que cuando tengamos problemas no necesitamos pedir a los otros, sino pedimos a nosotros mismos. Yo tomo préstamo de mí y no de los otros, ni de la iglesia. Espero que los otros sostengan mi vida. No. Debo luchar por autonomía. Y para eso necesito tener provisión para emergencia. Otra razón para preocupación financiera: presupuestar más de lo que se recibe neto. Yo imagino gastar más de lo que recibo. ¿Cómo se llama eso? El resultado de eso, deuda. Y hay mucha gente endeudada, incluso obreros. ¿Por qué? Presupuestar más de lo que se recibe es una de las razones. Otra razón para preocupaciones financieras: compras con crédito excesivo. Tarjeta de crédito no se puede usar como crédito. Si yo utilizo tarjeta de crédito como crédito, entonces no tengo madurez para tener tarjeta de crédito. No puedo, no utilices. Rechace cuando el banco te ofrece, no gerente, yo no tengo madurez para utilizar tarjeta de crédito. Reconoce eso, no utiliza, porque te vas a malograr tu vida financiera. Pero si tienes autocontrol y utilizas la tarjeta de crédito como si fuera de débito, o sea, solo compro lo que tengo plata para pagar. Plata que ya gané antes. Recuerda que hay un orden para una vida financiera saludable, un orden de acontecimientos. Primero trabajo viene primero trabajo, después la ganancia, después la dadivosidad, después el ahorro y al final el gasto. Cuando se invierte esa ecuación, entonces tenemos problemas. Porque las personas hoy empiezan con el gasto. Voy a gastar. ¿Y cómo vas a pagar? Ahora voy a ver cómo voy a pagar. Y voy a trabajar y paso la noche trabajando y hago lo que... Voy a robar porque ya no tengo cómo pagar. Y ahí entonces están las deudas. Porque invertimos la ecuación. Entonces, voy a comprar si tengo plata. Si no tengo plata, no puedo comprar. Y nada de crédito. Comprar al contado. Otra razón por preocupaciones financieras: cuando yo no aprendí a poner a Dios en primer lugar. ¿Cómo hago eso en la práctica, en mi vida financiera? ¿Cómo poner a Dios en primer lugar? Bueno, ¿qué es la parte de Dios? La gente pregunta, ¿en qué te hemos robado? Ustedes conocen eso, Malaquías 3, 8 hasta 10. Dios responde, en los diezmos y las ofrendas. Las dos cosas. Yo recuerdo cuando el pastor en mi iglesia, yo era pequeño, predicó sobre eso y explicó la igual importancia de las ofrendas delante de Dios. Y por alguna razón en la iglesia adventista, por años,
seguimos hablando de diezmo como si diezmo fuera lo que Dios requiere y la ofrenda es opcional. Y incluso se habla de ofrenda voluntaria, como si la palabra voluntaria se refiere a la posibilidad de entregar o no entregar. Pero la palabra voluntaria no es en ese sentido. Porque ahí en Malaquías, Dios dice, si no me entregas ofrenda, también me robas, así como en el diezmo. O sea, si yo entrego la vida a Dios, tanto diezmo como ofrenda son requeridos. Es una señal de que yo estoy sometido a Dios. Mi lealtad a Dios como el gobernante del universo. Me pongo bajo sus pies y le entrego. Cuando me voy a un gobernante en el pasado, si yo me iba a un gobernante, un rey, yo no podría llegar sin llevar una ofrenda. Hay que llevar, aún hoy, a veces vamos a visitar a alguien y mi esposa dice, vamos a llevar algo, una flor, alguna cosa. Pero hacemos eso para seres humanos. ¿Y cómo no hacer para Dios? Pero en ese caso, Dios dice lo que debemos llevar. Dos cosas, diezmo y ofrenda. El mismo nivel de importancia. Y Él dice, ¿por qué algunos fallan en la vida? En la vida financiera. Dice Malaquías, estáis malditos con maldición porque me habéis robado aún esta nación entera. Y Ellen White dice, hay muchos que no serán bendecidos hasta que hagan restitución del diezmo que han retenido. Eso es algo serio, pero es una verdad tan cortante que no tenemos coraje de predicar. Porque es una verdad que a muchos no les gusta. A muchos les gusta pensar que eso es algo opcional. Estoy en la iglesia, si me encanta, si me gusta el pastor, si me gusta la asociación, voy a entregar el diezmo y la ofrenda. Pero si no me gusta, no entrego. La propuesta de Dios, ¿cuál es? Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Ah, pastor, no hable así porque eso es teología de la prosperidad. Quiere decir entonces que si yo entrego el diezmo voy a tener bendiciones. No quiero decir eso. No soy yo que quiero decir eso, sino la Biblia que lo dice. Es Dios que dice eso. Esa es la verdadera teología de la prosperidad. Dios está diciendo, es palabra de Jehová, no es palabra de hombre. Es palabra de Jehová. Y mira, si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esa es la promesa de Dios. Pero ¿quién está? Entonces, pastor, entonces voy a entregarle el diezmo con la idea de que voy a ser prosperado. Sí. Porque no eres tú que estás proponiendo eso, sino el Creador que te invita a confiar. El Creador que dice, haced prueba de mí. No es de mi parte la propuesta. Yo podría decir, Dios, mira ahí, te voy a devolver el diezmo, pero si yo te devuelvo el diezmo, entonces me bendice, por favor. Mira ahí. No es de mi parte. La invitación es de la parte de Dios. Él dice, probadme en eso. Y vea, y reprenderé al devorador por vosotros, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados. Yo quiero decir a ustedes que nosotros en nuestra casa hemos probado eso. Yo aprendí eso muy temprano en la vida en mi iglesia local. La enseñanza que más quedó en mi cabeza, además de la de mis padres, mi padre no hablaba mucho de ofrenda, por esa tradición de solo hablar de diezmo. Mi padre no hablaba mucho de ofrenda. Entonces, pero aprendí de mi padre la importancia del diezmo. Pero en mi iglesia aprendí la importancia de la ofrenda. Y recuerdo el día que el pastor hizo una invitación utilizando una tarjetita como esa, que vamos a utilizar hoy. Al final, prepárate, porque vamos a utilizar hoy. Ya le pedí a Dios
que prepare tu corazón, porque no es para la iglesia, es para Dios. Y yo era muchachito ahí como 11 años, ahí en esa iglesia. Recuerdo el día, recuerdo el pastor, el nombre del pastor, Josino Campos. Una iglesia grande. Hoy en la iglesia, hace un mes hice la semana de oración en esa iglesia. Un privilegio, la iglesia de mi niñez. Estuve ahí haciendo la semana de oración. Nunca había predicado en esa iglesia. Una iglesia hoy con 4,000 miembros, muy grande. En esa iglesia el pastor predicó sobre ese tema y habló sobre ofrenda y nos invitó a hacer un pacto con Dios. Y una pregunta interesante que él hizo fue, ¿cuántos de ustedes no tienen ingreso? Y yo levanté mi mano porque en ese momento yo ya estaba enganchado en el sermón. Mira, un niño enganchado en un sermón de mayordomía. Increíble. Y yo levanté mi mano y el pastor dijo, ¿sabes qué? Si no tienes ingreso, ese es el mejor momento para te tornar un diezmante y pactuante. Y yo no entendí qué quería decir el pastor. ¿Cómo pues si yo no tengo ingreso, cómo voy a tornarme diezmante y pactuante? Y él explicó, él dijo, mira, si no tienes ingreso y hoy te tornas diezmante y pactuante, eso es un tema de la cabeza y no del bolsillo. Y si te tornas diezmante y pactuante, pero no tienes ingreso, próximo sábado te vas a la iglesia, tu ingreso es ¿cuánto? ¿Fue cuánto? No tiene ingreso. ¿Cuánto fue tu ingreso? 0. Pero eres diezmante y pactuante, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto es el diezmo de 0? Porque te regaló Dios 0. ¿Cuánto es el diezmo de 0? 0. Y vamos a suponer que tu pacto de ofrenda es 5%. ¿Cuánto es 5% de 0? Porque te regaló 0 Dios. ¿Cuánto es 5% de 0? De 0. 0. Y entonces el pastor dijo, entonces en el sábado siguiente entregas 0 de diezmo, 0 de pacto de ofrenda y eres fiel. Y yo entendí, y fue como si una luz se encendiera en mi cerebro. Yo entendí que Dios no quiere nada que Él no me regale antes. Si Él no me da nada, no hay diezmo, no hay ofrenda. No es bondad de mi parte, es bondad de su parte. La bondad de la parte de Dios genera el diezmo y ofrenda de mi parte. No es mi bondad, no es mi generosidad, sino es generosidad de Él. Él es el que inicia la dadivosidad. Y entonces, además de eso, nos invita a ver las bendiciones. Y todas las naciones los llamarán bienaventurados. Ese es un texto del Espíritu de Profecía. Lamentablemente, yo no copié la cita a dónde está, pero es de Ellen G. White. Nada puede hacernos un bien real sin la bendición de Dios. Lo que Dios bendice está bendecido. Por lo tanto, mejor es lo poco que tiene el justo que las riquezas de muchos impios, dice David. Salmo 37, 16. Lo poco con la bendición de Dios es más eficiente y se extenderá más lejos. Y nosotros tenemos probado eso. La gracia de Dios hará que lo poco rinda mucho. Voy a leer otra vez. La gracia de Dios hará que lo poco rinda mucho. Cuando nos dedicamos a los asuntos del reino de Dios, Él se ocupará de nuestros asuntos. ¿Crees en eso? Yo estaba comentando con algunos pastores hoy, con el pastor Gerson. Estaba comentando cuando recibimos el llamado para ir a la Asociación General, a vivir allá en Estados Unidos. Tuvimos que vender todo. Vendemos todo. Todo que uno imagina que uno tiene. Llegamos allá solo con 2 valijas, cada uno, para empezar la vida del cero. ¿Cómo eso? Vendemos todo. Cuando vende la cosa usada de la casa, después de 30 años de casado, ¿qué vale lo que tiene? No hay nada. Entonces, vendemos todo. Con esa plata, el real se devaloró como 30, 40%.
Y entonces las dos hijas en este mismo año dijeron, nos vamos a casar. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos esa plata entera, dividimos al medio, mitad para una, mitad para otra. Papi, ¿cómo vamos a hacer nuestra fiesta de matrimonio? No sé, ustedes saben, ahí está la plata. Si quieren gastar todo en la fiesta, lo hagan. Si quieren no hacer fiesta, ahorrar para empezar la vida mejor, lo hagan. Decidan ustedes, ahí está la plata. Es lo único que puedo, no puedo más, no tengo más. Y nos fuimos ahí con las dos valijas sin nada. Para empezar la vida a los 30 años de casado del cero otra vez. Sin auto, sin una cuchara, sin mesa, sin cama, sin nada. Del cero. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuando nos dedicamos a los asuntos del reino de Dios, Él se ocupará de nuestros asuntos. Te quiero mostrar una foto. Los que están escuchando no pueden ver. Pero esa es una parte de una sala de nuestra casa. Ese mueble blanco que está ahí tenía una cor oscura, pero ganamos de regalo. Un hermano dijo, mira, no cabe más en mi casa. ¿No quieren ustedes? Sí, claro queremos. Los pobrecitos reciben todo. Esa mesa que ahí está, un otro amigo que dimos estudio bíblico a él, un día nos llamó y dijo, pastor, aquí enfrente de mi casa hay una mesa que está en la calle, es para regalar. ¿No quieres ver si te encanta eso? Y yo dije a Mari, vamos ahí a ver. Y nos fuimos, estaba para empezar la lluvia, salimos con el carro y fuimos a ver. Mari dijo, sí me gusta. Entonces tomamos la mesa, pusimos dentro tenemos una van vieja, 2005, y entró la mesa y sacamos los bancos, los asientos, y entró la mesa, y ahí está la mesa. Esa es la mesa que tenemos. Y ahora, pero ya está mejor que eso, porque mi yerno que hizo la renovación del blanco que está ahí, fue mi yerno que hizo lo mismo a la mesa. La mesa está linda. Entramos en un sitio ahí de la internet, allá, una mesa igual no se compra por menos de $2,000. Pero para nosotros, ¿cuánto salió? La gasolina de ir allá, buscar. Y después Mari y yo hacen la fuerza para poner dentro de... Muy pesada, porque es madera de verdad. Muy pesada. Pero así nos bendijo Dios. Eso es solo un ejemplo. Hay otras partes de la casa con lo mismo. Un hermano dijo, pastor, yo trabajo renovando casas, pero una casa necesito derrubar, ¿cómo se dice? Sí. ¿No quieren ver ustedes si les aprovecha algo? Vamos a ver. Entramos ahí. Mari, sí quiero esa cama, eso. Sacamos muchas cosas de esa casa ahí y está en nuestra casa. ¿Sabe de qué tenemos vergüenza nosotros? De robar y de no estar en el cielo. De lo más no tenemos vergüenza. Nos gusta lo usado. Nos gusta. No tenemos vergüenza. Porque ¿sabe qué? Todo se va a quemar. Lo nuevo y lo usado. Todo se va a quemar. Todo se va a quemar. Pero los que andan con el Señor y reconocen al Señor en primer lugar, el final del libro de Malaquías dice, serán para mí pueblo escogido. Así dice Jehová. ¿Por qué? Porque son ofrendas importantes. Porque el diezmo no es suficiente. Esa es una pregunta que está en la mente de mucha gente en la iglesia. ¿Por qué además del diezmo debo entregar ofrenda? Bueno, diezmo es un fondo muy importante, pero muy restringido. El diezmo debe usarse solo como
lo ha prescrito Dios, el mantenimiento de aquellos que predican el Evangelio. ¿Dónde está eso? Números 18, 21 y 24. Pero las ofrendas, por otro lado, son un fondo sin restricciones. Pueden cubrir todos los gastos misioneros no cubiertos por el diezmo. Por eso las ofrendas son tan importantes. El diezmo sí es importante, pero las ofrendas son muy importantes. De paso, la Biblia habla mucho más de ofrenda que de diezmo. El libro de Malaquías, todo el libro de Malaquías habla sobre el diezmo, pero sobre ofrenda, pero sobre el diezmo solo en esa partecita del capítulo 3. Pero todo el libro de Malaquías habla sobre ofrenda. Ofrendas son muy importantes. Algunas despesas misioneras cubiertas por las ofrendas. Escuelas, mira ahí, no voy a leer todo porque es mucho trabajo. Perdona a los que están escuchando, que no pueden leer, pero ¿cuántas escuelas secundarias tenemos? Hospitales, clínicas en el mundo, publicación de literatura, casas editoras en 311 idiomas, 500 idiomas utilizados en trabajos orales, y así por adelante. ADRA, construcción de la iglesia, renovación de la iglesia, evangelismo, trabajo misionero de la iglesia, cuidar de los órfanos, las viudas, y así ministerio joven, conquistadores, o presupuestos de la iglesia local. ¿Cuántas iglesias tenemos en el mundo? Todo eso se mantiene con ofrenda. No es con el diezmo. Todo eso es con ofrenda. La cosa que se mantiene con el diezmo, el pago de los ministros. Pero el trabajo misionero de la iglesia es mucho más que el pago de los ministros. Por eso las ofrendas son tan importantes. Principios generales en las ofrendas. El primer principio hay que ver con cuánto debo dar como ofrenda. ¿Cuánto debo dar? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Pablo dice, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces espera un poco, escucha eso. En el diezmo, Dios propone, no es tu propuesta. Y yo solo obedezco o no, pero la propuesta es de Dios. Dios dice, es 10%, punto, y ya no se habla más de eso. Pero en la ofrenda no, en la ofrenda la palabra de Dios dice, cada uno dé como propuso en su corazón. 2 Corintios 9:7. Otro principio, cuánto dar, es el principio de la proporcionalidad. Deuteronomio 16:17 dice, cada uno dará conforme a lo que haya sido capaz, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. O sea, si Jehová tu Dios te haya dado más, tu ofrenda debe ser más. Si Jehová tu Dios te haya dado menos, tu ofrenda es menos. Si Jehová tu Dios no te ha dado nada, tu ofrenda es nada. ¿Qué es eso? Es el principio proporcional. De una manera práctica, ¿cómo se maneja el principio proporcional? Eligiendo un porcentaje. Es la manera más fácil. Porque si no, queda ahí mucho no objetivo, subjetivo. Si yo tengo más ingresos, mi oferta es más grande. Si yo tengo menos ingresos, mi oferta es más pequeña. Pero eso es muy subjetivo. ¿Cómo hago que se torne objetivo eso? Eligiendo un porcentaje. Es el principio proporcional. Entonces, pero Dios no establece un porcentaje ideal. No hay un porcentaje ideal. No es establecido por Dios cuanto a la ofrenda, solamente para el diezmo. 1 Corintios 16:2 también dice lo mismo, apartando algo según haya prosperado. Si uno prospera más ofrenda. Si uno prospera menos ofrenda. Si no prospera, no hay ofrenda. Y no hay diezmo. Ese es el principio proporcional. Por eso es importante invitar a las personas en la iglesia a que elijan un porcentaje, porque estamos siguiendo un principio bíblico, el principio proporcional para la ofrenda. Otro principio, un resumen de lo que hay que ver con cuánto dar.
El primer principio es que cada uno debe proponer algo al Señor. Segundo principio, esa propuesta debe ser proporcional. O sea, es el mismo principio del diezmo. Y ahí la diferencia es que en las ofrendas del cristiano, quien determina el porcentaje del diezmo, Dios es el que determina el porcentaje. Bueno, el segundo punto, ya vimos cuánto dar. Uno elige un porcentaje. Pero ahora, ¿cuándo debo entregar mi ofrenda regular y sistemática? ¿Cuándo debo entregar? ¿Día sábado, viernes, lunes? ¿Cuándo debo entregar? ¿Luna nueva? Bueno, aquí está el primer principio, que es el principio de la prioridad. Proverbios 3:9 dice que debo entregar con los primeros frutos, las primicias. Mateo 6:33 dice, pero buscad primeramente el reino de Dios. O sea, cuando recibo una ganancia, eso debe ser lo que dispara mi ofrenda. No es un sentimiento bueno, no es la misión de la iglesia, no es la necesidad. Pablo dice, no por necesidad, no por necesidad debe venir mi ofrenda, sino por la bendición de Dios. Entonces, un resumen sobre el cuándo. El Señor debe ser el primero en nuestra vida financiera. La regularidad debe basarse en el ingreso, en la regularidad del ingreso. Si yo recibo una vez al mes, es una vez al mes que voy a calcular y voy a entregar. No hay diferencia entre los diezmos y las ofrendas en este aspecto, del cuándo. Lo mismo. Siempre que voy a entregar el diezmo, necesito entregar la ofrenda. Y si no lo hago, ¿qué dice Malaquías? Estoy robándole a Dios. Y constituye deshonestidad por parte del cliente con consecuencias morales y espirituales, por supuesto. ¿Cuáles son las ventajas del método proporcional? Los ricos nunca estarán en una mejor posición ante el Señor. ¿Entiende eso? ¿Cuál es la ventaja del método proporcional? El hombre más rico de la iglesia, que entrega un monto grande como ofrenda. Pero ese monto grande que él, porque es muy rico, entrega como ofrenda, es 3% de su ganancia. Pero yo soy la persona más pobre de la iglesia y entrego a Dios 5% de mi ganancia. ¿Quién entrega más? ¿Entiendes? Como es justo el método proporcional. Es muy justo. Dios es justo. ¿Cómo sabemos nosotros que Dios juzga a través del método proporcional? La historia de la viuda. ¿Cuánto entregó la viuda? Lo más pequeño que podría alguien entregar en este día. Y Jesús dijo, ¿cómo evaluó Jesús su ofrenda? Jesús dijo, esa entregó más que todos. Si Jesús no estaba utilizando el método proporcional, entonces se equivocó ahí en la matemática. ¿Cómo puede esa muchacha entregar más que todo? Método proporcional. Aquellos que no tienen ingreso, no dan nada y son considerados fieles. Esa es la justicia del método proporcional. Si yo no tengo ingreso, no entrego nada y estoy fiel a Dios, soy fiel a Dios. Porque Dios no quiere nada de mí si no me entrega nada, si no me da nada. Bueno, ahora un tercer punto es ¿a dónde traer nuestras ofrendas? ¿A dónde entregar la ofrenda? Bueno, algunos principios en el tema del a dónde. El primer punto es el punto de la sabiduría colectiva. Deuteronomio 12:8 dice, no haréis así en lo que hoy estamos haciendo aquí, cada uno haciendo lo que le parece bien a sus ojos. El contexto aquí es de ofrenda y diezmo, más ofrenda que diezmo. No haciendo cada uno lo que parece bien a sus ojos. Hay una sabiduría colectiva y Dios espera que entendamos eso. No debo dejar que mi corazón comande a dónde va mi ofrenda. ¿Por qué no debo dejar que mi corazón comande? Jeremías 17:9. El corazón es engañoso más que todas las cosas. En Proverbios 11:14 dice, en la multitud de consejeros hay seguridad,
Entonces, ¿dónde vamos a entregar nuestra ofrenda? ¿Qué dice la palabra de Dios? Deuteronomio 12, 5 hasta 6. El lugar que Jehová vuestro Dios escoja, allí llevaréis vuestros... Y ahí hay un listado de ofrendas, mucha ofrenda de eso, de aquello, ofrenda votiva, ofrenda voluntarias. Allí ofreceréis vuestros holocaustos. Deuteronomio 12, 14. Dios tiene un lugar a donde entregar ofrendas. Y ese lugar es el mismo de diezmo. Es interesante que solo hablamos del diezmo sobre el alfolí. Pero la Biblia, los mismos textos que hablan del diezmo, como teniendo que se entrega en el alfolí, habla de ofrenda también. Sobre el principio del alfolí hay muchos textos. No voy a leer todo, por supuesto, porque no tenemos tiempo. ¿Y por qué juntar todo? ¿Por qué juntar toda ofrenda en un lugar? Porque ahí estamos más fuertes, podemos hacer más, ir más lejos. Y la iglesia adventista hoy es una iglesia mundial por ese tema. Ese tema es muy importante, porque si cada iglesia tuviera que cumplir el mandato misionero de Jesús, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda la gente, como tu iglesia, ¿dónde frecuentas? Iba a hacer ese trabajo. Imposible. Imposible. Pero como estamos juntos, y estamos juntos como iglesia por esa visión de nuestra misión misionera. En Apocalipsis también, Apocalipsis 14, un evangelio eterno para predicar ¿a qué? A todo el mundo. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Solo si juntamos la plata. Si no juntamos la plata es imposible. Y entonces eso dice a mí, yo entiendo, si yo no entrego mi oferta junto con mis hermanos, para que se distribuya de acuerdo con la sabiduría colectiva, yo estoy en contra al mandato de Jesús. Ir por todo el mundo, predicar a toda la nación. Sí, pero yo no quiero participar. No, yo quiero entregar mi ofrenda a mi vecina y que está con un problemita. Sí, debo ayudar a la vecina, pero además de eso, yo debo trabajar junto para finalizar la predicación del evangelio, el mundo todo, y no solo en mi barrio, no solo en mi iglesia, no solo en las cosas que me encantan, sino en el plan de Dios, y hay que ver con el alfolí. Principios en el a dónde entregar la ofrenda. Primero, la sumisión mutua, la confianza mutua y la unidad de propósito y acción son esperadas por Dios y su iglesia. Dios espera que yo trabaje en unidad con mis hermanos y hermanas para poder alcanzar el mundo. Si no hacemos eso, no van a alcanzar el mundo. Nunca, jamás. Segundo punto, el número está errado ahí. Metas comunes, estrategias y presupuestos comunes producirán resultados más rápidos, mayores, más extensos. No hay diferencia entre los diezmos y las ofrendas en este aspecto de a dónde. ¿A dónde entrega el diezmo? Ahí debo entregar mi ofrenda también. Una promesa preciosa. ¿Qué dice Dios? Cuanto más traigamos a la casa del tesoro de Dios, más tendremos para traer. ¿Crees en eso? Porque Él abrirá camino delante de nosotros, aumentando nuestra sustancia. He encontrado que esto es cierto en mi propia experiencia, yo también. A medida que Dios multiplica sus regalos hacia nosotros, no debemos volvernos egoístas y retener de Él nuestros diezmos y ofrendas. Cada uno de nosotros tiene una parte que desempeñar en la obra de la salvación. Y yo quiero invitar a ustedes a probar esto. En mi canal de podcast, que no es podcast, pero así llamamos nosotros, yo cuento algunas historias en español. Tengo muchos episodios en portugués, pero todas las que están en el español con la banderita de España ahí, a la frente del nombre del episodio, tiene que ver con mayordomía y estos temas. Y cuento muchas historias. Hay una historia que empecé a contar para los pastores esa semana, ayer, pero no voy a lograr terminar ni puedo, por la historia está ahí. El título es La esposa loca y el pastor incrédulo. ¿Recuerdas qué número es eso? Quizá el pastor Dubert puede compartir con ustedes el canal, el link para el canal y si usted tiene interés puede escuchar ahí algún momento. 293. ¿Cómo?
293, el episodio 293 en Spotify. Bueno, el siguiente punto es la distribución de la ofrenda. Estamos hablando de ofrenda. ¿Cómo distribuir nuestra ofrenda? El principio de la equidad. Mi ofrenda debe cubrir Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el fin de la tierra. Jerusalén está para trabajo misionero local, Judea en Samaria, trabajo regional, y hasta el confín de la tierra, trabajo internacional. Para predicar a todos los que habitan sobre la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, 6. Y recuérdate que dice Deuteronomio 12, 8. No haréis así en lo que hoy estamos haciendo aquí, cada uno haciendo lo que le parece bien a sus ojos. No, cuando voy a distribuir mi ofrenda, debo, y así dice el plan de la ofrenda combinada, que el plan es que seguimos nosotros en Sudamérica. 60% queda en la iglesia local, 20% en las necesidades regionales y 20% en la misión mundial. Y ahí vamos a saltar eso, porque ahora vamos para las llaves de la independencia financiera. ¿Cuáles son las llaves? La primera llave es que Dios es el dueño. Esa llave es muy importante. Dios es el dueño. ¿Por qué esa llave es importante? Porque esa llave me trae paz de espíritu, paz mental. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo de los que en él habitan. Salmo 24:1. Mía es la plata y mío es el oro. Ageo 2:8. Esa, antes de seguir para la segunda llave, esa primera, de que Dios es el dueño, es muy preciosa para mí. Remueve de mí la presión de cuidar de lo que es mío, porque ya no es mío. Y yo siempre cuento una historia que para mí es la historia que mejor ilustra ese punto. Es la historia de un hermano que tenía una hacienda y estaba plantando y utilizaba la misma semilla que los vecinos. Pero su producción era mucho más grande que la de los vecinos. Y alguna vez los vecinos le preguntaban, ¿qué pasa? ¿Qué semilla estás usando? Esa es la misma que nosotros. ¿Y cómo es tu tierra? La misma que nosotros. ¿Y qué pasa que tu producción es más grande que la de nosotros? Finalmente él dijo, ¿sabe qué? Es que mi hacienda tiene un dueño. No me pertenece. Y para ese dueño yo retorno una parte de mi ingreso, de mi ganancia. Y los vecinos miraron ahí, así, no les gustó mucho la respuesta, pero quedó así. Pasó algún tiempo y vino una nube de gafanhoto, ¿cómo se dice? Langostas, los que saltan y comen todo lo verde. Langostas, gracias. Y vino una nube de langostas. Ustedes saben qué es eso, una infestación de langostas. No sobra nada. Y vino las langostas comiendo todo que era de los vecinos. Todo, comiendo todo. Cuando llegaron al límite de la tierra de nuestro hermano, ¿qué hicieron las langostas? Entrar y comer todo también de nuestro hermano. De todo, comieron todo. Fue una pérdida muy grande para todos. Pero pasaron algunos días, estaba en el banco, en la fila del banco, para recibir ayuda del gobierno, alguna cosa ahí. Y todos los vecinos callados ahí, nadie hablaba. Finalmente uno más corajudo mira al hermano y pregunta, hermano, fulano, ¿qué pasó ahí con tu hacienda, con las cosas? ¿Qué hicieron las langostas? Y fue un estrago, acabaron con todo, comieron todo. Ahí un otro dijo, pero ¿y el negocio ahí del dueño? No, tu hacienda no tenía un dueño ahí que cuidaba de tu hacienda.
¿Qué pasó? La respuesta de nuestro hermano fue, mira, si el dueño quiso tomar de lo que le pertenece para le dar de alimento a sus animales, ¿qué tengo yo a ver con eso? ¿Entiendes? Si el dueño quiso tomar de lo que es de él para le dar de alimento a sus animales, ¿qué tengo yo a ver con eso? Eso no es mío, la hacienda no es mía, es de él, es el problema de él. Mi sostén también es problema de él. Es el problema de él ahora. ¿Cómo va a solucionar eso? No sé, no es más mi problema, porque él es el dueño. Entonces, esa primera llave que dice que Dios es el dueño es muy importante. La segunda llave, el que es dueño es el que provee. Recorre el camino de la justicia en medio de los senderos de la rectitud, para hacer que los que me aman hereden riquezas y para llenar sus tesorerías. Proverbios 8, 20 y 21. Me gusta ese texto. Proverbios 10, 22. La bendición del Señor trae riqueza y no añade tristeza con ella. Riqueza sin la bendición del Señor viene con tristeza. Siempre, siempre. No hay excepción. Pero la riqueza con la bendición del Señor no añade tristeza. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso, en inicio de mi matrimonio, ese texto yo repetía muchas veces, memoricé ese texto, porque para nosotros fue un desafío muy grande. No tengo tiempo de contar a ustedes, si ustedes escuchan ahí el podcast van a oír algunas historias. Un tiempo muy difícil para nosotros. Dios nos sostuvo, por milagro, no porque teníamos plata, por milagro. Y si arriesgamos con Dios, si sacrificamos con Dios, vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver la mano de Dios. Y recordarás al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer riquezas y para confirmar su pacto. Deuteronomio 8, 18. La tercera llave es que Dios es el dueño. Y la segunda fue, Él es que el dueño, Él es que provee, entonces Él debe ser el primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. Eso es lindo, Proverbios 3, 6 hasta 10. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate de mal. Será medicina para tu cuerpo y fortaleza para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de vino nuevo. ¡Qué maravilla, qué bendición! No, nosotros no tenemos más tiempo y tenemos que terminar porque ya viene la puesta del sol en poco tiempo. Pero no quiero terminar sin hacerte una invitación. A mí me gustaría contar algunas historias de nuestra vida. Nosotros empezamos, no tenemos tiempo, pero voy a hacer un resumen de algo. Nosotros empezamos nuestra vida de matrimonio con unos 3% como ofrenda. Mi país estaba con una inflación arriba de los 2000% al año. Ayer comenté con los pastores lo que eso significa. Creo que ustedes en Chile nunca experimentaron eso. Es algo que se nos puede describir. Uno no puede planear para nada. Ahí sabemos lo que es vivir de milagro. Y ahí confirmamos nuestra decisión de entregarle a Dios el diezmo y la ofrenda. Y tenemos los 3%. Yo tenía 3% antes del matrimonio. Pero cuando nos casamos, Kimari empezó a trabajar también, entonces subimos para 5%. Pero antes del matrimonio, habíamos dicho que combinado nosotros, en nuestra inocencia, habíamos combinado que
uno de los dos debería parar de trabajar cuando vinieron los hijos. Pero ¿quién va a parar de trabajar? Entonces yo estaba ahí empezando a trabajar como pastor y comencé el ministerio. Entonces Mari dijo, claro, yo voy a parar de trabajar. Pero con esta inflación en la nación, nosotros no tenemos idea de la administración financiera de un hogar. Ya les comenté que tuvimos que romper con la tarjeta de crédito. Un malogro completo de nuestra vida financiera. El país con el problema. Y Mari trabajando, y mi trabajo, el trabajo de Mari era como nada. Porque no teníamos nada, la casa vacía. No tenía. Mi padre había dicho, espere para casar. Porque no tiene condición de casar todavía. Espere para agarrar un poco más de plata y después te casas. No, porque me gusta la muchacha, voy a casar con ella y ahí todo se arregla. No todo se arregla después. Es muy difícil, muy difícil. Y empezaron las peleas también, porque ella quería algo y cuando todo falta, el amor sale por la ventana. Cuando hay falta de todo, el amor sale por la ventana. Es muy interesante eso. Y sufrimos mucho nosotros. Entonces, pero un día, Mari mira a mí y dice, hoy me voy a la asociación, porque trabajaba como maestra en la escuela adventista. Dijo, hoy me voy a la asociación y voy a quitarme del trabajo. Voy a salir del trabajo. Y yo dije, ¿pero qué vas a hacer? No estás entendiendo el contexto que vivimos nosotros. Mira, no podemos vivir ni con tu salario, ni con tu ingreso. ¿Cómo vamos a vivir ahora? Y ella me dijo, ¿no fue eso que combinamos antes de casar? ¿No fue eso que tratamos nosotros? Pero yo voy a seguir lo que tratamos. Y yo pensé, mire, esa mujer está loca, parece que no entiende la situación que estamos. Y salió ella y cuando volvió ya no estaba trabajando. Y dijo, yo ya tenemos la segunda hija. La primera tenía 2 años, la segunda recién había nacido. Y ella dijo, ya no soporto más quedar lejos de ellas. Dios me escogió para cuidar de ellas. Voy a cuidar de ellas. Y ahí quedóse en la casa. Ustedes no pueden imaginar mi tensión. Porque ¿qué voy a hacer? Como pastor no puedo pedir a los hermanos, yo estoy sin plata, por favor ayúdame. No, un pastor no puede hacer eso. Mi padre había dicho, no te cases porque vas a tener problemas. Entonces tampoco quería pedirle a mi padre, padre, ayúdame. Y mi padre hizo muy claro que después que uno se casa, ¿sabe qué dijo mi padre? Mi padre dijo, hijo, ¿quieres que tu suegro mande en tu casa? Y yo dije, no quiero. Entonces no le pida plata a tu suegro. Así dijo él. Porque si pide plata a tu suegro, él va a mandar a tu casa. No le pide plata a tu suegro. Entonces yo no pedí plata al suegro, pero pensé, tampoco voy a pedir a él, porque no quiero que mi padre mande a mi casa también. Yo quiero mandar a mi casa. Pero en ese momento estaba muy difícil. Y yo empecé a considerar la posibilidad de volver a los 3%, porque nos habíamos ido a los 5% como ofrenda. Y yo pensé, no es posible. Dios va a saber por qué estamos volviendo a los 3%. Y me senté para calcular bajo los 3% otra vez, pero mi mano no podía moverse ahí. Y mi cerebro empezó a pensar muchas cosas. Una de ellas, si yo soy pastor de la iglesia, era un pastor nuevito ahí, todavía soy nuevito, pero más aún. Yo era un pastor nuevito ahí. Si yo soy pastor de la iglesia y yo no puedo creer que Dios me puede sostener si yo entrego 5%, y Él solo podría sostenerse si yo entregara 3%. Yo no creo que Dios me pueda sostener si yo entrego 5%. Entonces, ¿cómo voy a predicar sobre fe a los hermanos? ¿Cómo voy a decir a los hermanos que le crean a Dios si yo no le creo? Y fue una lucha y yo me percaté que estaba
en un momento crucial de mi ministerio, que iba a definir mi experiencia con Dios. Y con mucha lucha decidí mantener los 5%. Bien, en este tiempo, nosotros vimos tantos milagros de la parte de Dios. Muchas cosas pasando con nosotros. Muchas cosas. Que no tuvimos dudas de las manos de Dios. Te quiero decir, si experimentas ponerte en la mano de Jehová y arriesgar con Dios, no te va a arrepentir. Ahí tenemos la tarjeta de renovación de votos. Es la misma tarjeta que tiene en tus manos. Y te quiero invitar a pasar por los puntos que tenemos aquí. Para mí, el primer punto, el más importante, es el primer punto que tiene aquí en tu tarjetita, que es separar los primeros momentos de cada día para estar en comunión con el Señor mediante la oración, el estudio de la Biblia, del Espíritu de Profecía y la lección de la escuela sabática. ¿Cómo está ese tu propósito de poner Dios en primer lugar? Pase lo que pase, no voy a salir de mi casa, no voy a hacer nada, sino buscar la presencia de Dios. Poner Dios primero no empieza con el diezmo y la ofrenda. Empieza con mi tiempo en la presencia de Dios. El segundo punto, yo quiero elegir los 2 momentos al día para la oración, el culto personal o el culto familiar. Yo trabajé mucho tiempo como líder de ministerio de la familia también. Yo he leído alguna cosa sobre relaciones familiares. Y una de las cosas más interesantes que leí fue una investigación ya de hace mucho tiempo que muestra que la tasa de divorcio entre las parejas que realizan el culto familiar mañana y la tarde es casi 0. ¿Sabe que la tasa de separación, divorcio entre familias cristianas es casi la misma que de la familia no cristiana, por lo menos en mi país? No sé aquí en Chile. Pero es casi lo mismo. Cristiano o no cristiano, casi lo mismo. Casi 50% de las parejas se divorcian. Pero en las parejas que hacen el culto familiar mañana y la tarde es casi 0. En mi ministerio ya casi 40 años de ministerio, yo no he visto uno solo caso de divorcio en una casa donde hay culto por mañana y la tarde. No conozco. ¿Quiénes estoy invitando para mi casa? ¿Qué ángeles? ¿De qué lado están los ángeles que invito para mi casa? Por las cosas que miro en la pantalla, por las cosas que miro en mi teléfono, ¿qué ángel estoy invitando? O por el culto familiar, que invito mi casa, yo y mi casa, serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mañana y la tarde, muy corto, muy rápido, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, no más que eso. Muy rápido el culto. Elena de White habla de eso. El culto debe ser corto. No haga un culto familiar largo, sino muy corto, pero frecuente, todos los días. Te quiero animar a poner aquí el horario del culto familiar de tu casa, por mañana y la noche. Escribir ahí. Es algo serio. Puede cambiar la historia de tu vida, cambiar la historia de tus hijos. Yo alabo a Dios porque en la casa de mis padres, mi padre y mi madre, no recuerdo uno solo día sin culto de la familia. Mañana en la tarde, todos los días. Ese propósito firmamos nosotros, Mari y yo. Todos los días, culto, mañana a la tarde. Todos los días, culto, mañana a la tarde. Todos los días.
Hay que tener, eso es algo muy difícil. Si uno no toma la decisión firme, prefiero la muerte a dejar de hacer el culto, vas a parar. Vas a parar. Porque Satanás sabe de las consecuencias de hacer el culto. Va a hacer parar, te va a hacer acostarte tarde para que no tengas tiempo para despertar temprano, un poco más hacer el culto con la familia. Puede estar cierto de eso. Satanás va a hacer algo para apartarte del culto de la familia. Si tu propósito no es firme. Pero la palabra de Dios dice que uno de los que se van a salvar no amaron la propia vida. Y Daniel, para no dejar de orar, puso en riesgo su propia vida. Recuérdate, solo para no parar de orar. ¿Qué estoy arriesgando yo para tener el culto de la familia en mi casa todos los días? El siguiente punto: crear un hábito saludable para servir de mejor manera al Señor a través de mi cuerpo y mi mente. Los hábitos de vida, hábitos físicos, siempre tuvieron relaciones con nuestra vida espiritual, desde el Edén. No te engañes de eso. Los hábitos físicos, incluyendo alimentación. Lo que tomo, lo que como, cómo trato mi cuerpo, eso tiene consecuencias espirituales. Especialmente en el tiempo del fin, hay consecuencias espirituales. No es por casualidad que Dios le regaló a Elena de White y instrucciones para nosotros sobre hábitos físicos. Tenemos que leer ahí, porque eso va a tornar más fácil o más difícil la tentación. Para eso está el mensaje de la reforma de salud. ¿Qué hábito saludable Dios te está invitando a implementar hoy? Elige uno solamente y órale a Dios. Dios, ayúdame. No para vivir más, sino para honrarte y para que me fortalezca en la lucha contra el pecado. El siguiente punto es de usar mis dones para predicar el evangelio para la otra persona. Uno puede pensar, pero yo soy pastor, pero lo que haces como pastor no cuenta en eso. Es lo que haces fuera de tu trabajo de pastor. Si tu mente es para la salvación de la persona, mi mente no es, lamentablemente. Hoy estaba saliendo del hotel, porque de aquí nos vamos a Santiago. Estaba saliendo del hotel y vi al lado de la cama una gaveta, ¿cómo se dice? No sé en español. ¿A dónde se ponen los libros ahí? ¿Cómo se llama? Velador. Velador, sí. Y miré, y siempre pienso poner un libro ahí, pero no trajo ningún libro. Y yo pensé, mira, Dios, si yo que soy pastor, trabajo en la Asociación General, no trajo un libro para dejar a una persona que encuentre el libro, ¿quién en la iglesia va a hacer? Ese tipo de trabajo es que cuenta aquí, lo que nadie lo ve. Pero yo lo hago porque le pido a Dios. Dios sabe que no tengo ganas por la salvación de las personas, pero me salvaste. Ayúdame, Dios. Regálame ganas por la salvación de los otros. Ayúdame, Dios. Eso es lo que yo necesito hacer. Entonces, si quieres también, y te voy a comentar algo, cuando pones el servicio del Señor como primera cosa de tu vida es problema de Dios, no es más tu problema. Estas personas verán sus dificultades aplanadas, dice Elena de White. El siguiente punto es sobre guardar el sábado, preparando debidamente en el viernes, respetando sus límites, manteniendo pensamientos y actividades apropiados. La guardia del sábado es algo muy significativo, porque en la lucha por la sobrevivencia, yo decido parar un día con mi ganancia. Escucha eso. Yo decido parar un día con mi ganancia. ¿Y por qué paro ese día con mi ganancia?
teóricamente hay una pérdida, porque paro un día con mi trabajo y mi ganancia. ¿Y por qué paro? Porque creo que hay un Dios en el cielo que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. ¿Correcto? Por eso paro yo. En el momento que ya no creo, no hay problema. Coitado. En el momento que ya no creo que hay un Dios en el cielo así, yo voy a trabajar en el sábado. ¿Entiende? Y ahora vienen los siguientes dos puntos. ¿Cuáles son los dos siguientes puntos? El diezmo y la ofrenda. Es muy parecido con el sábado. Muy parecido con el sábado. Porque en el diezmo y la ofrenda yo no dejo de obtener una ganancia, sino ya tengo la ganancia, pero yo abdico de la ganancia para entregarle al Señor. Y solo lo hago por una razón, porque creo que hay un Dios en el cielo. En el momento que ya no creo que hay un Dios en el cielo, yo no voy a entregarle el diezmo. No soy tonto de entregar plata a los otros. Solo entrego si creo que hay un Dios en el cielo. Así te quiero animar ahora. Nosotros vamos a orar. Te quiero animar a escribir aquí. No simplemente dejar blanquito ahí como está, pero escribir algo. Especialmente en el último punto, que es el porcentaje de la ofrenda. ¿Cuál es el porcentaje que Dios te está animando a empezar para comprometer delante de Dios como ofrenda? Mi sugerencia es empezar con un porcentaje bajito. Empieza con un porcentaje bajito para experimentar el Señor, para conocer el Señor. Y si Dios te bendice, puedes decidir agrandar, aumentar ese porcentaje. Pero empieza. Si crees que es el plan de Dios, como dice la Biblia, empieza con un porcentaje. No entrega ofrenda como un monto, sino como un porcentaje. Cuando yo hice ese pacto por primera vez, el pastor dijo, bueno, ustedes que no tienen ganancia, ahora que ustedes ya son diezmantes y pactuantes, pueden orar a Dios y decir, Dios, aquí estoy yo. No tengo ganancia, pero sabe que soy diezmante y pactuante. Entonces, Dios, envía trabajo para mí. Envía ganancia para mí, porque sabes que de todo que me entregares, te voy a devolver, ¿qué cosa? El diezmo y la ofrenda del pacto percentual. Y un porcentaje, es una sociedad. Aquí estoy. Y yo, un muchachito ahí como 11, 12 años, hice la oración. Y enseguida nos llama el pastor de la iglesia y dice, estamos renovando la iglesia, construyendo la iglesia. Era la construcción de la iglesia, una iglesia nueva. Y necesitamos a los muchachos de la iglesia para ayudar a cargar las piedras. Y ahí me fui yo y recibí una platita muy pequeña, pero fue mi primera ganancia. Y pude devolver el diezmo y la ofrenda. Entonces, prueba a Dios. La invitación es de Él. Te quería sugerir que tomes ese papelito en tus manos y nos vamos a poner de rodillas para orar. ¿Podemos hacer eso? Nuestro Dios, estamos en el final del momento de este día, antes de las horas del sábado. Estamos con los ojos cerrados, pero nuestra mente se vuelve a nuestro Creador, el que hizo los cielos y la tierra, y la fuente del agua. Y queremos poner nuestra vida bajo tus pies. Es decir, que queremos aprender lo que significa vivir por la fe. Si miramos nuestra vida, nuestra condición, muchas veces no hay cómo hacer los votos que nos invita a hacer. Pero no hacemos
confiando en nuestra propia posibilidad. Porque tu palabra dice, nada pueden ustedes hacer, sin mí nada pueden ustedes hacer. Pero Pablo dice, todo puedo en aquel que me fortalece. ¿Sabe cómo somos débiles? Algunos de nosotros no queremos hacer votos porque tememos quebrar los votos. Pero lo hacemos confiando no en nuestro poder para cumplir, sino en tu fuerza. La fuerza que Jehová puede compartir con nosotros, impartir a nosotros. Entregamos las decisiones que fueron tomadas ahora. Que tu espíritu esté en la vida de cada uno. Que tus ángeles vivan en nuestra casa. Nosotros te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.